nuestra clase e iniciamos con esto, ¿ok? Bienvenido. Comencé. Muy bien, vamos a ver antes que todo una historia del por qué se habla francés, por qué tú escogiste el francés, ¿no? ¿Es verdad? ¿Cuál es lo que te motiva a aprender este idioma? También muchos, por favor, les voy a rogar que me pidan de qué ciudades o qué países nos estás escuchando para poder entenderte también, hablar en tus palabras para que puedas entender un poco mejor el francés, ¿no? Ahora vamos a poner un video de que sepas de por qué se habla el francés, de dónde nace este idioma tan lindo. Como se dice muchos, es nuestro hermano de latín, o sea, somos todos derivados de la madre latín. Entre el francés, el italiano, el francés y el portugués, el español son, por así decir, primos hermanos o hermanos, ya que tenemos muchas reglas gramaticales y es también por eso que vamos a ver ahora este video introductorio sobre la historia de este bello idioma. Muy bien, pongan atención, pues luego, El idioma que se hablaba en Francia en el primer siglo a.C. era el galo. Posteriormente, la invasión de los romanos vino a influenciar y a cambiar este idioma con diversos vocablos y sonoridades. La invasión de los francos hizo otro aporte importante en la formación del francés que conocemos hoy en día. Hacia el siglo IX, el idioma hablado en la región ya no se parece ni al galo ni al fráncico y se distancia más del latín, convirtiéndose así en un idioma diferente llamado roman, un idioma que se hablaba de maneras muy diversas según la región. De modo que conforme fue evolucionando, se desarrollaron varios dialectos. A finales del siglo X, un dialecto particular hablado en la zona de París comienza a tomar popularidad y es aprendido por la gente culta, l'ancien français, o francés antiguo. El Renacimiento implica grandes préstamos a otros idiomas como el griego y el latín, debido al desarrollo de nuevos términos, sobre todo en el ámbito científico. En 1539, François Ier impone el francés como lengua administrativa, quitándole su antiguo lugar al latín, y a este francés se le conoce como moyen français, o francés medio. Hacia el siglo XI, otros préstamos de los flamencos, vikingos, árabes, entre otros, tuvieron una influencia importante en la posterior evolución de la lengua. Hacia el siglo XVIII nace el francés clásico, un francés que varios dialectos. A finales del siglo X, un dialecto particular hablado en la zona de París comienza a tomar popularidad y es aprendido por la gente culta, l'ancien français, o francés antiguo. El Renacimiento implica grandes préstamos a otros idiomas como el griego y el latín, debido al desarrollo de nuevos términos, sobre todo en el ámbito científico. En 1539, François Ier impone el francés como lengua administrativa, quitándole su antiguo lugar al latín, y a este francés se le conoce como moyen français, o francés medio. Hacia el siglo XI, otros préstamos de los flamencos, vikingos, árabes, entre otros, tuvieron una influencia importante en la posterior evolución de la lengua. Hacia el siglo XVIII nace el francés clásico, un francés que comienza a normativizarse con tratados de gramática, diccionarios y el nacimiento de la Academia Francesa. Durante esta época, el francés comienza a expandirse a los países colonizados por Francia, dando origen a las lenguas criollas. Actualmente, el francés es hablado por 274 millones de personas y es el segundo idioma más aprendido después del inglés alrededor del mundo. Popularmente se conoce como el idioma del amor o se le vincula con la elegancia. muy bien, entonces como todos hemos podido ver, de un poco de lo que viene siendo este francés, ¿no es verdad? Como se dice, el francés es un primo del latín, ya que tiene nuestras palabras, tiene muchas reglas, muchas formas de hablar que nosotros también hablamos en nuestro idioma español. Entonces es por eso que vamos a aprender con todo eso a hablar. Muy bien. Je suis Luis Molinedo. Mon nom c'est Luis Molinedo. Je suis le profesor de français. Muy bien. Lo primero que ahora vamos a aprender es el saludo.
Muy bien, esta es una metodología totalmente práctica, así que voy a pedirles que traten de participar todo lo que puedan. Vamos a hacer más ejercicios de lo que todo. Es la única forma de que van a poder aprender un idioma. En este caso, les voy a dar un spoiler. El idioma francés, si bien es un idioma muy elegante, es uno de los idiomas más difíciles, más complejos en el sentido de gramática. Es decir, que tiene muchas normas gramaticales, más que muchos idiomas, que el chino mandarín, que el inglés, que el italiano, el nuestro mismo español, tiene más normas. Y esas las vamos a ir viendo poco a poco, no te asustes, porque hablarlo no es nada difícil, es sumamente hermoso. Nosotros como españoles tenemos la ventaja de que como es nuestro primo, podemos entenderlo mucho mejor, mucho más fácil que una persona de habla inglesa o de habla alemana que quiere aprender francés. Para nosotros es más sencillo aprender este idioma. Muy bien. Entonces vamos a aprender con lo primero, el salut, que es el saludo. Muy bien. A eso se refiere entonces. Ya saben, cualquier duda o consulta me van a poder entender aquí abajo con los levantando su mano. Muy bien, para que cualquier duda o consulta para la clase y les explico con todo gusto. Muy bien. Lo primero que haces entonces con una persona que es saludar, ¿no es verdad? Lo primero que haces es decirle hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Si es una persona adulta, ¿cómo está? ¿Cómo le va? En el francés también hacemos lo mismo. El francés obviamente divide también, igual a que nosotros, lo que es la formalidad y la informalidad. Tal cual nosotros hacemos eso. A un niño no le puedes decir cómo le va, el niño se va a reír. Pero si le dices cómo estás a un niño o a un joven o a tu amigo, está todo bien. Pero a una persona adulta o tal vez en el ámbito de trabajo o estudios, por ejemplo, si, por ejemplo, Francia tiene muchas becas con Latinoamérica, muchas, pero bastantes, es el país que más lleva gente de Latinoamérica a su país para estudios, para muchas cosas. Entonces siempre se habla con respeto, ¿no es verdad? Muy bien, vamos a aprender entonces obviamente el índice, vamos a hablar sobre fonética, vamos a hablar sobre reglas gramaticales, vamos a hablar de vocabulario y vamos a hacer práctica, más que todo práctica, práctica, práctica. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver nuestras primeras reglas gramaticales. Y estas reglas tienes que saberlas, como se dice, como el Padre Nuestro. Muy bien. Por ejemplo, a ver, me van indicando por favor también de qué países nos escriben para ir poco a poco también ir viendo los modismos que maneja cada país. Muy bien, tenemos, por ejemplo, cuando encontremos palabras con OU, simplemente se vuelve una U. Muy bien, pero no es nuestra U española, es una U francesa. ¿Qué es una U? Es como decir you en inglés, pero te quedas con la U. Mantienes tu boquita, tu boca con esa posición y dices U. U. Esa es la U francesa. U. Nuestra U no se utiliza en el francés. Muy bien, esta es la U, como un U. Muy bien. Palabras que tengan OI juntas se pronuncian UA. Muy bien, vamos a ver, no te preocupes, más adelante qué palabras son esas. Palabras con A, I, se vuelve una E, con tilde o acento, como lo dicen en muchas formas. Vamos a ver que acá, por ejemplo, la E juega un papel muy importante en este idioma. Muy bien, como ustedes, como todos saben, el francés, a diferencia de nosotros, que solo tenemos un acento o una tilde, como lo dicen en muchos países, nosotros, el francés tiene tres. Muy bien. Tiene el invertido, tiene nuestra tilde y tiene el como un afusionado. Vamos a ver cada uno cuándo se utiliza eso, qué significan esos tildes, ¿no es verdad? Y aquí vemos la primera. Para aquí, para nosotros entonces, cuando vemos palabras que tengan A y juntas, se vuelve una E, pero esta E es denominada la E española, es decir, nuestra E, la E. Muy bien. Eso significa que cuando veamos esta E se pronuncia E. Palabras con AU se dice O, se vuelven O, pero tampoco es nuestra O española, es una U, un poco más francesa, es un poco más, un poco intranasal. O, U, no es una O, U. Vamos a practicarlo y a eso necesito que participen para que yo los pueda escuchar. Muy bien. Vamos a ver palabras, hemos dicho que la U es como decir you, ¿no es verdad? La U francés. Y por último hemos visto que ahora vamos a ver lo siguiente. La E juega un papel muy importante, habíamos dicho, ¿no es verdad? ¿Qué pasa? La E a veces, perdón la expresión, a ver, vamos a poner, es como
una mujer problemática, una mujer tóxica que no se le entiende. A veces la E es muda, a veces la E se pronuncia. Cuando está con alguien habla, cuando no está no habla, cuando está con otras vocales o otros consonantes se vuelve muda, no habla. Cuando tiene tildes aquí cambia su pronunciación totalmente. Por ejemplo, cuando tengamos una E con esta tilde, con nuestra tilde, es una E aguda, como una E. Muy bien, E. Pero cuando tengamos una E inversa, se dice como una grave, es decir, como una sonriendo. La siguiente voy a activar mi cámara. Cuando hablamos de la E, más adelante vamos a ver más a detalle. Ahora solo es un spoiler de lo que vamos a ver, ¿no? Más adelante vamos a estudiar bien esta letra E, cómo se pronuncia. Hay una palabra que te va a ayudar mucho a pronunciar las tres Es. No te preocupes, tengo el tip para que tú puedas pronunciar las tres Es como se deben. Muy bien. Hasta aquí entonces, ¿alguna duda? Vamos a continuar. Muy bien, vamos a empezar entonces con lo primero. Hemos dicho el saludo. Muy bien. El saludo se hace de diferentes maneras. Como hemos dicho, siempre vamos a diferenciar de lo formal, es decir, personas con traje para trabajos, etcétera, ¿no es verdad? Y la informal, que puedes cuando tengas amigos franceses o lo quieras hablar a alguien de tu mismo nivel, ¿no es verdad? Como hemos dicho, más adelante, cuando ya tengan un buen nivel de francés, vamos a entrar a un club de habla para poder hablar con gente que también está aprendiendo el idioma y con gente nativa que te va a ayudar con el tema de básico, ¿no? Entonces, a eso nos vemos que vamos a ir hablando. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo primero. Muy bien. Lo primero es el saludo. Más que todo, vamos a empezar con lo formal. En el formal, en el español, como decimos buen día, ¿no es verdad? O buenos días en otros países. Buen día o buenos días. Cuando estamos en el día, nosotros tenemos buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no es verdad? Para saludar. En el francés simplemente se utiliza dos. El bonjour, hemos dicho que esta OU se vuelve una U, ¿no es verdad? El bonjour. Y la J es como decir, si ustedes habrán jugado alguna vez en su vida el juego Mario Bros. O lo deben conocer tal vez de algún nombre, de algún pariente que juega. Y es como decir una Y. Muy bien, la J se vuelve una Y para ellos. O, por ejemplo, si ustedes han visto en sus países este auto que se llama Jeep. Jeep, han visto, o si tienen, mucho mejor. Ese Jeep es la J que se le pronuncia en el francés. Entonces aquí se dice bonjour, bonjour. Ahora aquí vamos a ver, como hemos dicho, muchas consonantes y vocales se vuelven mudas al final. Por eso justamente vamos a ir siempre tachando. Al principio yo les voy a ir tachando cómo se debe pronunciar. Entonces aquí simplemente la R se vuelve muda al final. Bonjour, nada más. Muy bien, bonjour. Y por ejemplo, a partir de la tarde para la noche, esto estamos hablando del bonjour, se utiliza en todo lo que es del día, ¿no es verdad? Hasta lo que es, supongamos que antes de que se entre el sol, ¿correcto? Después de las 6 de la tarde o después de que ya se está entrando el sol, se utiliza el bonsoir. Muy bien, bonsoir. Hemos dicho que la OI se vuelve UA. Bonsoir. Muy bien. La R se pronuncia muy suavito. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Muy bien. En un momento voy a pedir que me pida que voluntarios que me ayuden a repetir. Muy bien. Bonjour o bonsoir. Muy bien. Bonsoir. Este on significa, hemos dicho la O francesa, no es bonjour, es bonjour, on, esa O francesa. Bonjour, bonsoir. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Evidentemente, en la forma formal, manejamos de igual manera que nuestro español. Señor, señora y señorita, ¿no es verdad? Para hablar siempre con formalidad, con educación. Señor, señora, señorita. De igual manera, en el francés también se divide. A las señoritas, estamos viendo a las mujeres más jóvenes, solteras incluso, se les dice mademoiselle. Mademoiselle. Acá hemos dicho, ve, justamente la E se vuelve muda, no se dice mademoiselle, se dice mad. La OI se vuelve WA, hemos dicho. Mademoiselle. Esta E sí se pronuncia, mademoiselle. Esta E no se pronuncia. Mademoiselle. A los varones se les dice monsieur.
¿Ok? Monsieur. Monsieur. Muy bien. Monsieur. ¿Qué se le dice a los señores? Muy bien. Monsieur. Es decir, que la E aquí no se pronuncia y simplemente es como decir monsieur. Monsieur. Y a las damas, a las mujeres ya adultas, mayores, tal vez casadas incluso, se les dice madame. Muy bien, madame, simplemente madame. La E no se pronuncia y es madame. Muy bien. Y por último, obviamente ya, eso es en la parte formal. En la parte informal, es decir, si te encuentras con alguien en la calle y es tu amigo o es alguien joven, simplemente le puedes decir salud, salud, nada más. ¿De acuerdo? Salud. La T es muda. Las T's al final se vuelven muda. Salud. Nada más. Muy bien. A ver, perdón, estoy con motores y me están cruzando mis idiomas. Activa tu manito, por favor. Quienes me ayudan a pronunciar. Muy bien. Bonjour, bonsoir, mademoiselle, monsieur, madame et salut. D'accord? A ver, s'il vous plaît, Carlo. Bonjour, bonsoir, mademoiselle, monsieur, madame, salut. D'accord, très bon. Très bien, Carlo, merci. Brenda, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, mademoiselle, Mate-moi. mademoiselle, monsieur, madame, salut. Salud. Muy bien, de acuerdo. Al principio está bien que se equivoquen o lo pronuncien bien, está bien. Aquí estamos aprendiendo, es como a los niños, ¿verdad? Los bebés cuando quieren aprender a hablar, dicen la palabra, no lo dicen bien, pero poco a poco decimos, no se dice así, se dice así, se dice así, hasta que saquen correctamente. Así que acá está permitidísimo equivocarse. Mejor si se equivocan, me dan más trabajo a mí. Muy bien, de acuerdo. Carlita, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonjour, mademoiselle. Monsieur, Mademoiselle, madame. madame. Salut. Salud. Muy bien, esto es como decir monsieur. Esto es como se vuelve una E. Monsieur, monsieur, nada más, ¿no? La R no se pronuncia. Monsieur. D'accord, Karen, Esmeralda, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, mademoiselle, monsieur, madame. Salut. Salut, d'accord. Jahaida, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, madame, monsieur, Mademoiselle. mademoiselle, Monsieur. monsieur, madame, salut. Salut, d'accord. Brenda, ¿ya participaste? Perdón. ¿O no? Oui, Ah, ok, perdón, merci. Paola, Andrea, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, mademoiselle, monsieur, madame, salut. D'accord, très bien. Erika, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, mademoiselle, monsieur, Monsieur. madame. ¿Cómo? Monsieur. Esto es como decir una... A Mm, ver, trata de poner tu boca como una O y di una E. Monsieur. Nada más, ¿no? Monsieur. Monsieur, D'accord, lo has hecho bien. salut. Salud. No es salud, es salud. Esa U que hemos dicho que es como decir you y se quedan con la palabra you. Salud, salud. Muy bien, de acuerdo. Es su primera clase, así que no se preocupe, no se pongan nerviosos. Muy bien. Poco a poco vamos a ir quitando el español. Obviamente, ahora les voy a hablar totalmente en español para que puedan ir etiquetando, entendiendo, ¿no? Pero poco a poco ya vamos a ir quitando el español de colegio y a empezar a hablar corrido, ¿no? Muy bien, esos son entonces los primeros saludos, ¿ok? Son los más usuales. Hay más, los vamos a ir aprendiendo, ¿no? Paola, s'il te plaît. Je voudrais répéter. Paola, n'est pas. Ok. Bonjour, bonsoir, mademoiselle,
Monsieur, Madame, salut. Monsieur, madame, salut. D'accord. Es hora de irse a la cama. Muy bien. Entonces, esa es la manera de los primeros saludos que vamos a ver. Ahora vamos a aprender a decir ¿cómo estás? Muy bien, ya hemos saludado. Bonjour, bonsoir. El bonjour, bonsoir también puedes usarlo en un ámbito informal, ¿no es verdad? Vas a escuchar también eso, ¿no? Bonjour, bonjour. Buen día, ¿no es verdad? Pueden usarlo también de una forma informal. Se puede usar. Muy bien, ahora vamos a aprender a decir ¿cómo estás? ¿No? Ya aprendimos a saludar. Lo que más viene después siempre en una conversación, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y decimos lo siguiente. Hay una palabra que se utiliza tanto en el ámbito formal como el informal. Así que lo van a escuchar muchos. Y eso es obviamente lo más sencillo al principio aprender, que es el ça va. Esta se llama cedilla. Muy bien, cedilla. Normalmente no lo utilizamos en nuestro español para nada. Los españoles en España mayormente tienen algunas que otra palabra que la utilizan, ¿no? Por ejemplo, Barça, de Barcelona. Esa cedilla simplemente es una S para nosotros. No se diferencia nada más que en la ortografía. Es una S para nosotros. Ça va, nada más. Es una S. Pero se le dice cedilla. Muy bien. Ça va en el francés se utiliza mucho. Ça va es como decir, ¿cómo vas? ¿Verdad? No tiene no tiene una traducción literaria en español. Ça va es como decir, ¿cómo vas? Algo totalmente, no te puedo traducir literalmente. Entonces tienes que entenderlo. Ça va es como decir, ¿cómo vas? ¿No es verdad? Ça va. Vous allez bien. ¿Ok? Vous allez bien. Vamos a repetir. Vous, ça. Aquí vamos a ver una regla muy interesante gramatical. La S es muda. Pero vamos a ver ahora reglas acá muy importantes y esto anótenselo muy bien para todo el vocabulario, toda la carrera de francés. La S como es muda, hay reglas que dice que si la siguiente palabra es vocal, la S sí se pronuncia. Muy bien. La S y muchas consonantes mudas que vamos a ver que son al final, se pronuncian cuando la siguiente palabra empieza con vocal. En este caso se dice vous allez bien. Porque en este caso solo la palabra vous se dice vous nada más, no se pronuncia la S, vous. Pero cuando ya armas una oración y a la siguiente hay una vocal, la S se pronuncia vous allez bien. Bien, vous allez bien. Esta EN se vuelve AN. Muy bien, vamos a más adelante, te voy a decir por qué. Vous allez bien, ¿qué significa usted va bien? Es como decir usted va bien. O también otra forma de decir, comment allez-vous? ¿Ok? Comment allez-vous? Hace un momento les he dicho que la T es muda, pero también maneja la misma regla, que si la siguiente es vocal, se pronuncia. Comment allez-vous? Hemos dicho que la EN se vuelve AN. Comment allez-vous? Comment allez-vous? ¿Ven? Aquí ya no pronunciamos la S. Simplemente vous. Esto se vuelve una U. Comment allez-vous? Nada más, ¿no es cierto? Aquí, ahora hay una regla que dice también, bueno, vamos a disculpar, hay varias reglas y eso tienen que anotarles, tienen que ser sus reglas para toda la vida. Cuando hay una EZ, la Z no se pronuncia, pero la E sí. Cuando hay Z al final, cuando es EZ, la E se pronuncia. Comment allez-vous? Es una forma de decirle igual, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Es como decir, ¿cómo le va? Vous allez bien es como decir, ¿usted va bien? Y comment allez-vous es como decir, ¿cómo te va? Comment significa ¿cómo? Vamos a ver más adelante las propiedades. ¿Cómo? Aller significa ir. Para nosotros ir. O va, ¿no es verdad? ¿Cómo va usted? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo va usted? ¿No es cierto? Comment allez-vous? Es la forma informal. Y por último, hemos dicho la pregunta igual. En informal se diría ça va, de igual manera, ¿no? Ça va, que es lo más utilizado. O sea, para aprender francés al principio pueden usar ça va, es muy usado. Después, ya que una vez que ustedes dominen el idioma, ya pueden decir vous allez bien o comment allez-vous, como ustedes gusten. De igual manera, en informal, ça va. Y aquí cambiamos el vous, que significa usted, por el tú. Muy bien, tú. Tú va bien. De igual manera, la EN se vuelve AN. Tu vas bien. Y de igual manera, con el comment. Comment vas-tu?
Comment vas-tu? La S es muda al final. Comment vas-tu? La V, como nosotros la conocemos como V, o V dentilabial, o V chica para muchos países, aquí sí es muy estricto la pronunciación. Si bien para nosotros no decimos vaca o Verónica, en el francés sí es muy estricto que lo que se sienta la diferencia entre el vous y el bu. ¿D'accord? Por ejemplo, bien y va. Tiene que sonarse esa diferencia. La B tiene que sonarse como B, pero la B chica, V o V dentilabial, suena como una V, ¿ok? Sonando, haciendo retornar tus dientes con el labio. V. Comment vas-tu? ¿D'accord? Comment vas-tu? Muy bien. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se responde? Simplemente puedes decir je vais, nada más. ¿D'accord? Esta AI se vuelve E, pero la la E española. Je vais, la S no se pronuncia nuevamente. Je vais y puedes combinarlo con lo que tú quieras. Depende del ánimo que estás. ¿D'accord? Super bien. ¿D'accord? Super bien. Súper bien. Super bien. ¿D'accord? Esta E se vuelve como una super. Super bien. Esta N se vuelve una AN. Super bien. Très bien. ¿D'accord? Très. Esta E hemos dicho que significa la E aguda. Très. Très bien. ¿D'accord? Este AN se vuelve AN. Pero este très que viene con una tilde al revés se dice très. Très bien. ¿D'accord? O simplemente bien. Depende del idioma que estás. Super bien. Très bien. Bien. Je vais bien. Je vais super bien. Je vais très bien. O, por ejemplo, si estás cansado, ¿no? Je vais fatigué. Je vais fatigué. Esta es nuestra otra. Je vais fatigué. O, por ejemplo, si no estás de humor o estás un día duro, te dices je vais triste. ¿De acuerdo? Je vais triste. Esta E no se pronuncia, pero la S sí porque está a medio de una palabra. Triste. ¿De acuerdo? O simplemente puedes responder de la siguiente manera. Si dicen ça va, puedes responder ça va. Nada más. Ça va, ça va. O si quieres ser más coloquial, puedes decir ça va super bien, ça va très bien, ça va bien, ça va fatigué, ça va triste. Puedes también, si quieres, adherirle eso más, como tú gustes. Para aprender, si quieres decir ça va, perfecto, está bien, te van a entender. No es informal, no es mal educado. Puedes decir ça va. Pero si ya hemos dicho nuevamente, valga la redundancia, si quieres ser más coloquial, un poco más educado, dices, oh, ça va bien, ça va très bien, ça va fatigué, ça va triste, estoy muy triste, ça va triste. Obviamente tienes que decirlo también con el ánimo. No puedes decirle, ça va súper bien. No parece que estuviera súper bien, ¿no? Ça va súper bien. Tienes que decirlo alegre. No, ça va súper bien. Oh, ça va très bien. Está très bien. Ça va bien. Estoy bien. Ahí sí puedes un poco bajar el ánimo. Muy bien. A ver, necesito entonces voluntarios. S'il vous plaît, volontaires, pour répéter. D'accord. Eka, s'il te plaît, puedes repetir las 3 preguntas formales. Ça va? Vous, Vous allez bien. vous allez bien. Vous allez bien. A ver, pregunta, ¿no? Vous allez bien. Vous allez bien. D'accord. Entonces, Pour- comment, comment, comment allez-vous? comment allez-vous? D'accord. Comment allez-vous? Répétez. Comment allez-vous? D'accord. Très bien. Brenda, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter los informales? Ça va? Tout va bien? Tout va bien. D'accord. ¿Cómo vas-tu? Comment vas-tu? D'accord. Vieron que acá, por ejemplo, la diferencia que aquí choque de vocal se dice la T. Aquí abajo hay choque de consonantes, así que la T no se pronuncia porque hay choque de consonantes. Ahí la T se dice comment. Aquí comment ta. Comment allez-vous? Comment vas-tu? ¿De acuerdo? Entonces esas reglas nos sirven muy importantes. Carlita, si vous plaît, puedes repetir
Las respuestas del je vais. Je vais super bien, Super bien. super bien. Je Très- vais très bien. Je vais bien. Je vais fatigué. Je vais triste. Je Ça vais va? très. Está bien hasta ahí. Muy bien, Carlita. Merci. Merci beaucoup. Jahaira, s'il te plaît, pouvez-vous répéter de l'infirmière, la question infirmière? La pregunta formal, s'il vous plaît, Jahaira. Jahaira no está. A ver, Pedro, s'il te plaît. Ça va, vous allez bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? D'accord, très bien. Karen Esmeralda, s'il te plaît. L'infirmière. Ça va? Tout va bien? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? D'accord. Y aquí hemos dicho que tiene que sonar muy bien. Es tu vas. Es tu vas. Ça va. Tu vas bien. D'accord. No te preocupes. Christian Chambi, s'il te plaît. Disculpe todo. Por favor, las respuestas. Ahora. Je vais. No, con ça va nos falta. Ça va. Super bien. Ça va très bien. Ça va bien. Ça va fatigué. Ça va triste. Ça va super bien. D'accord. L'autre. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va bien. Ça va fatigué. Ça va triste. Ça va triste. D'accord, muy bien. Ya saben que aquí pueden escogerlo muy bien. Obviamente, solo cuando les digan ça va, pueden decir también ça va bien, también van a escuchar eso, no solo ça va. Van a decir ça va bien, tú estás bien, es como decir usted está bien. Entonces pueden decirle igual lo mismo y responden con ça va. Pueden hacerlo, pero no digan, si les digan comment allez-vous, ça va bien, no se oye muy bien, no suena como que ya van a decir que no han aprendido muy bien el francés, o sea, entonces obviamente si les dicen con ça va, responden con ça va. Si les dicen comment allez-vous, va a haber gente que les va a decir ça va bien, también, y ustedes también pueden hacerlo, pero no se escucha muy bien. Cuando yo estuve en Marsella, no, nadie me decía comment allez-vous, ça va. Cuando yo decía ça va bien, sí me decían, oh, ça va bien. Y más que todo la gente del sur de Francia utiliza más el ça va. El comment allez-vous lo vas a escuchar más en París, Lille, Nantes, vas a escuchar el comment allez-vous. Muy bien. El ça va es más en el sur, lo vas a escuchar más en el sur de Francia. D'accord. Paola, s'il te plaît. Ça va? Vous allez bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? D'accord. Et Jahaida, s'il te plaît. L'infirmière, la question, l'infirmière. Ça va, tout va bien, comment vas-tu? ¿Cómo vas-tu? Muy bien. Eso entonces obviamente nos va a ayudar mucho a nuestro español también el ve. Obviamente al principio está bien que digan va, no hay problema, ça va, no hay problema, pero ça va. Vamos a ir practicando, no se preocupen, ¿no? En primera clase no necesito que saquen a perfección la pronunciación, es práctica. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a escuchar ahora estos diálogos, sigan con van a seguir el diálogo con el audio, vean un poco la pronunciación, muy bien, y vamos a escucharlo. Écoutez, s'il te plaît. Module 1 et associer un dialogue à une photo. Dialogue 1. Ah, bonjour Anne. Ça va? Salut David. Ça va? Et toi? Ça va, merci. Dialogue 2. Bonjour Monsieur Lucas. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Dialogue 3. Au revoir Alix. Salut. Dialogue 4. Allô Eric? C'est Lily. Tu vas bien? Ah, salut Lily. Oui, ça va et toi? Dialogue 5. Bonjour, Antoine Mouly. Bonjour monsieur. Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Oui, Damien, ton rendez-vous. Oui, monsieur Mouly. Dialogue 6. Salut! Le bureau 318, s'il te plaît. C'est là. Ah, merci. Au revoir.
Muy bien. Bueno, obviamente poco a poco vamos a ir desglosando y van entendiendo más palabras cada vez, ¿no? En este momento hemos entendido lo que es los saludos. Muy bien. Wa, an, ça va, le dicen, ¿no es verdad? Salut David, ça va? Et toi? Ça va, merci. Vieron que es una conversación súper sencilla y simple, ¿no es verdad? Bonjour, salut, ça va. Muy bien. Acá, por ejemplo, dice, vous allez bien, très bien, et vous? ¿D'accord? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando contestan el teléfono, obviamente es como nosotros. ¿Cómo ustedes contestan sus celulares cuando les llaman? No, no es verdad. Obviamente a veces las empresas sí dicen, ¿no? Al contestar, buen día, buenas tardes, ¿no es verdad? Tal cual nosotros a veces, si se dan cuenta, cuando contestamos el teléfono, ¿qué decimos? ¿Aló? O hola, ¿no es verdad? O como lo dices, ¿no es verdad? O bueno, si también dices, no, no, profesor, yo saludo de otra manera, ¿no? Normalmente decimos aló, ¿no es verdad? Aló. De igual manera, en francés, cuando saludan por teléfono, dicen aló. Y recién después dicen, ah, buen día o salud, depende con lo que están hablando. Pero una forma de contestar el teléfono es aló, de igual manera, ¿no? Vamos a ver que los nombres cuando se dice monsieur siempre van acompañados del apellido, ¿no es verdad? Bonjour, siempre con el nombre de apellido, ¿no? Es como nosotros tenemos, por ejemplo, no sé si la mala costumbre, por así decirlo, pero obviamente, según la Real Academia Española, tampoco está permitido que nosotros digamos señora Paola, señorita Ana, señorita Analí. Siempre se le dice por el apellido, ¿no? Por ejemplo, señorita Soyos, señorita o señor Salazar, etcétera, ¿no es verdad? O señor Pedro Salazar, perdón si te tomo ejemplo, Pedro. Pedro Salazar, por ejemplo, ¿no? O señor Salazar. Lo mismo acá, Monsieur Salazar o Monsieur Pedro Salazar. Muy bien, más que todo entonces se utiliza el monsieur o el mademoiselle o el madame con el apellido de la persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bonjour, monsieur Dubois. Dubois es un apellido. Monsieur Dubois, señor Dubois. A eso se refiere entonces cómo se utilizan los messieurs o los títulos de las personas. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo responde la gente. Habíamos dicho que, por ejemplo, decimos, ça va, vous allez bien, comment allez-vous, comment vas-tu? Y vamos a escuchar cómo responden las personas en francés. Muy bien. Vamos a escuchar, s'il vous plaît. Écoutez. Facile pour ce premier épisode. Comment vas-tu? Plus formel, comment allez-vous? Je répète, comment vas-tu? Plus formel, comment allez-vous? Alors, regardons ensemble les réponses. Je vais bien, merci. Très bien. Très très bien. Je vais bien, merci. Je vais bien. Je vais bien. Je vais très bien, il fait beau. Je vais très bien. Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Je vais très bien. Je viens de manger une très bonne glace. Je vais très bien aujourd'hui. Ça va très bien. Ça va aussi. Ça va très bien. Super bien. Je vais très très bien. Il fait beau, le soleil brille. Et je suis en vacances. Je vais très bien avec ce grand soleil. Écoutez, je vais très bien. Chaudement. Je vais super bien. Je suis actuellement avec des amis. Je vais très bien. On a retrouvé des amis. Il fait beau. C'est formidable. Je vais très bien. J'ai très chaud. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai passé une agréable journée. J'ai fait du bateau et comme il faisait chaud, il y avait de l'air et c'était très agréable. Muy bien, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto han podido escuchar? Bueno, más que todo han podido escuchar cuando dicen je vais. Por lo demás, obviamente vamos a aprender y en un futuro vamos a volver a ver este video para que entiendan totalmente lo que dicen. Mayormente la gente dice je vais bien y en su mayoría todos dicen sí, hace sol. El fait beau se dice, es decir, hace sol, ¿no es cierto? Hace calor. Hace calor. Entonces, muchos, ¿cuánto han podido entender del 1 al 10? ¿Sabes? Escríbanmelo si quieren en el cuadro de chat. Y ahora vamos a ver con subtítulos para que un poco vean que dicen muchos. Muchos dijeron que la je a veces no la pronuncian.
Y más que todo son la gente, perdón la expresión, de color. Es decir, la gente de África que habla más francés, tiene más influencia francesa. Ellos hablan como decir, es como una persona de color americana. Su inglés es rápido. De igual manera, para los africanos es muy rápido su francés que hablan. Es muy rápido entenderle a una persona de color. A ver, vamos a ver ahora con subtítulos para que puedas entender un poco más de lo que hemos hablado. Muy bien. Écoutez, s'il te plaît. Oh, 9.9, muy bien. Entonces estamos entendiendo muy bien. Tenemos un buen audio. Avec les sous-titres. Je vais bien, merci. Très bien. Très très bien. Je vais bien, merci. Je vais bien. Je vais bien. Je vais très bien, il fait beau. Je vais très bien. Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Je vais très bien. Je viens de manger une très bonne glace. Je vais très bien aujourd'hui. Ça va très bien. Ça va aussi. Ça va très bien. Super bien. Je vais très très bien. Il fait beau, le soleil brille. Et je suis en vacances. Je vais très bien avec ce grand soleil. Écoutez, je vais très bien. Chaudement. Je vais super bien. Je suis actuellement avec des amis. Je vais très bien. On a retrouvé des amis. Il fait beau. C'est formidable. Je vais très bien. J'ai très chaud. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai passé une agréable journée. J'ai fait du bateau et comme il faisait chaud, il y avait de l'air et c'était très agréable. Excellent. D'accord, muy bien. Ahora sí, entonces imagino que todos han podido escuchar más. Lo lindo del francés es que tenemos muchos cognados, que son los cognados, que muchas palabras que también las decimos en nuestro español y se le entiende más fácilmente. Muy bien. A eso entonces se le entiende muchas palabras que podemos poder darles un entendimiento, ¿no? Por ejemplo, la palabra formidable. Para nosotros es formidable. Algo que es justamente, como dice la palabra, algo grande, algo buenísimo, ¿no? Formidable. Muy bien. O sí significa también. Vamos a ver un poco, vamos a ir viendo un poco para que vayamos entendiendo algunas palabras que vamos a ver en el futuro. Todos dicen je bien, merci. Todos sabemos que es merci, no es una palabra que hemos escuchado en series, es un estereotipado francés, ¿no? Merci significa gracias. Pero vieron que la mayoría siempre dicen je vais bien o je vais très bien, que es lo más común que te dicen allá. Uno que otro te va a decir je vais super bien, pero porque están súper alegres, la están pasando bien, están muy alegres. La mayoría te dice je vais bien. D'accord? Todos dicen très bien, très très bien. D'accord? Il fait beau, hemos dicho que bueno, más adelante vamos a ver cómo se dice esto. Il fait beau es como decir hace calor. Nos preguntan aussi, por ejemplo, aquí hay una chica que dice aussi. Aquí dice ça va très bien. Ellas dicen ça va très bien. Ellas deben ser del sur, de Toulouse, de Marsella, Versalles, esas zonas de lo que es el sur de Francia. Ça va aussi significa también. O sea, que le dice ça va bien, yo estoy bien, ça va aussi, también ça va. Para decir ça va. Muy bien, a ver, perdón, se me salió. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ok, de acá. Muy bien, ahora vamos a aprender entonces, ya hemos aprendido todo lo que es los saludos y cómo estás. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a aprender los días de la semana. Muy bien, ya sabes, si alguien tiene alguna duda hasta acá, por favor, si tiene alguna duda que quiere que se la responda, antes de que pasemos al siguiente tema, me levanta su manito y me dice, profesor, bueno, vamos a aprender más adelante si tengo una pregunta, ¿no? Y ya la cuestión. Karen, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, disculpe, yo no entendí qué significaba Saba. Saba no tiene, como hemos dicho, una traducción literal en español. Saba es, nosotros lo tomamos como decir igual, ¿cómo estás? ¿Ok? No tiene una traducción literaria en español. Entonces es como decir, ¿cómo estás? Saba, ¿no? O ahí va. Si realmente quieres traducir realmente, este sa significa eso, que más adelante lo vamos a ver, y eso va. Entonces, si nosotros lo podemos darle una ideología mejor, es como decir, ¿cómo vas? ¿No es verdad? ¿Cómo vas? Pero para eso está el comment allez-vous, ¿cómo va usted? O ¿cómo vas tú? ¿Cómo vas? Entonces,
eso va sería la traducción literaria. Ça significa eso, va es del verbo ir. Eso va, es como decir eso va. Ahí vas, ahí va. Entonces, obviamente no tiene una traducción literaria para que nosotros lo entendamos como españoles, ¿no? ¿Ça va? Entonces es ¿cómo estás? Dejémoslo ahí, muy bien. Ahora vamos a aprender a otro día, ahora los días de la semana. Muy bien. Por ejemplo, vamos a aprender diciendo lundi, lunes, lundi. Esta U se vuelve una A, lundi. Ok, lundi. Mardi, tal cual, ¿no? Mardi. Mercredi, ¿d'accord? Mercredi. Mercredi, puedes decirle mercredi al principio, no hay problema. Mercredi. Esta EU se vuelve simplemente una U. Esta E se vuelve muda. Simplemente se dice Judy. Nada más, ¿no? Judy. Viernes se dice vendredi. ¿De la EN se vuelve AN. Todas las ENs que encuentren se vuelven ANs. Muy bien. Vendredi. Vendredi. ¿De Vendredi le decimos al viernes. Los sábados se llaman samedi. ¿De acuerdo? Samedi. La E no se pronuncia. Entonces simplemente samedi. ¿De acuerdo? Samedi. Unos que otros dicen samedi. Van a escucharlo, obviamente es los que no son nativos como nosotros, ¿verdad? No son nativos del idioma francés como nosotros tampoco somos nativos y van a escuchar mucho samedi, pero lo correcto sería samedi, ¿de acuerdo? Samedi. ¿Por qué se les digo eso? Muchos franceses también dicen samedi porque hay una, no teoría, sino que en muchas regiones de Francia se les dice que se les patina la E. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos te dicen que no la pronuncian, pero sin embargo la pronuncian. Y eso vamos a ver más adelante en audios los números. Vamos a ver uno de París y otro de Toulouse. Las pronunciaciones es como nosotros de igual manera, ¿no? Nosotros en español, en Latinoamérica tenemos distintos acentos. Lo mismo en Francia existen acentos y a algunos se les dice que se les patina la E. Es decir, cuando tiene que ser muda, la pronuncian. Muchos dicen samedi, samedi y otros dicen samedi. ¿De acuerdo? Ese samedi es porque se les patina la E. Se les dice se les patina la E. Se les sale la E. Y por último, domingo, que es dimanche. ¿De acuerdo? Dimanche. Esta E no se pronuncia, simplemente es dimanche. ¿De acuerdo? Dimanche. Profesor se dice profesor, nada más, ¿no? Prof, o pueden decirme prof, como pro, o muchos decimos profe, ¿no es verdad? En el ámbito informal les decimos profes a los profesores, ¿no? Entonces puede decir profesor. Profesor, ¿de acuerdo? Puede decir profesor o prof. Pueden decir igual prof. Y eso es correcto, es como decir profe para nosotros, ¿no es verdad? Profe, decimos a los profesores, ¿no? Prof o profesor. Dimanche, ¿d'accord? Vamos a escuchar y vamos a repetir, ¿ok? Écoutez, s'il vous plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord, a ver, tenemos una... Ya la cuestión, tenemos una pregunta. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profesor, Sí. una consulta, ¿la D se pronuncia como Y o la D es normal? La D es normal. Lundi. Ah, ya. Es como Jeudi. escuché Danji o no sé. Ah, lundi. Es que la D es como una G, pero es lundi, nada más, ¿no? Lundi, jeudi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. A ver, pouvez-vous répéter, Brenda, s'il vous plaît? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, d'accord, très bien. Karen, s'il vous plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Dimanche, d'accord. Paola, s'il vous plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, d'accord, muy bien, lo han hecho muy bien. No se olviden que la R obviamente es una R francesa que nosotros no la hacemos. Es decir, para sacar la R francesa pueden practicar diciendo la palabra gato, g, esa r, traten de pronunciarla hasta que la saquen más fina. Y ese es mardi. Mardi, normalmente nosotros es más difícil sacar esa R, ¿no? Mardi, mardi, pero es como decir una G. No es la mardi que decimos, no es la R que nosotros manejamos. Esa es una R, la E, como decir una G. Mardi, mercredi, vendredi, dimanche. ¿D'accord? A ver, vamos a ver, Yahaira, s'il te plaît. Yahaira, n'est pas. Erika, Davila, s'il te plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, d'accord, très bien. Ay, qué bien, al fin tenemos varones. Entonces, cursos puras mujercitas tenemos. Pedro, ver, vamos, s'il te plaît. Oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, d'accord, très bien. Miguel Romero, s'il te plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, d'accord. Tenemos una pregunta que quisiera que repitamos, por favor, Karen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, d'accord. Yuri, s'il te plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, d'accord. Entonces no me olvidé de alguien, ¿no? Sí, por favor, s'il te plaît. Todos lo han hecho muy bien. Entonces, esos son los días de la semana. ¿Por qué estamos aprendiendo los días de la semana? Porque ahora vamos a aprender a despedirnos. Y se dice de la siguiente manera. Obviamente, lo más coloquial, lo más formal es au revoir. ¿De acuerdo? Au revoir. Hemos dicho que esta se vuelve una O, pero no es la O francesa, es la O francesa. Au revoir. Esta E, perdón, no se pronuncia. Entonces sería O, la OI se vuelve WA. Au revoir. ¿De acuerdo? La R no se pronuncia al final. Au revoir. Simplemente entonces vamos a escribirlo aquí. Es como decir au revoir. Esa es la pronunciación correcta de despedirse. Au revoir. Au revoir. Simplemente no. Au revoir. Ahora tenemos también más formas de despedirnos. Por ejemplo, se dice, nosotros a veces decimos hasta mañana, hasta el lunes, hasta el martes, correcto. Siempre nos despedimos así. Nos vemos el lunes, nos vemos el martes, hasta el lunes, hasta el martes, etcétera, ¿no? O hasta cualquier día de la semana. Entonces también se utiliza la palabra a. Nada más simplemente la palabra a. Pero observen bien que esta a tiene un acento invertido a la nuestra. A. Se pronuncia a, no tiene ningún tono especial, pero sí significa algo en la escritura. Entonces, como ustedes están viendo, al momento de hablar es fácil de hablar. Hay muchas palabras que son y se pronuncian igual, pero significan diferente. Pero en la escritura del francés ya es donde cambia muy distintas las cosas. Si tú pones sin la A y simplemente pones esto, un francés que va a leer no va a entender qué quieres decirle. Si le pones à plus tard significa hasta más tarde, ¿ok? Plus, más, tarde, tarde. À plus tard, que significa nos vemos más tarde, hasta más tarde. O a más tarde, hasta más tarde, como tú lo veas en tu idioma, ¿no? En tu español. Hasta más tarde, hasta después o hasta luego. También decimos esto, hasta luego, que significa à plus tard. Pero si le escribes sin la A, esta A significa tener. Simplemente la palabra significa el verbo tener.
Entonces, tengan mucho cuidado al momento de escribir, porque ya vamos a empezar a hacer ejercicios la siguiente clase, puro ejercicio. La siguiente clase es puro ejercicio de todo lo que hemos hecho esto. Así que los que ya tienen el material tienen que estudiar toda esta teoría. Más o menos son las clases, son así. Un día es pura teoría, estudian, la siguiente clase es puro ejercicio. Para ejercicio tienen que escribir en el chat en francés, tengo que escucharles. Poco a poco, te lo sientes, va a ser puro ejercicio. Muy bien, entonces tenga mucho cuidado de escribir sin la A. Obviamente en el material está un software, si estás en computadora, para que puedas escribir estas letras, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, hay muchas palabras en el francés que necesitan, ya sea con código ASCII, muchos si saben qué es el código ASCII, va a ser mucho mejor. Código ASCII es que este software te va a dar esos códigos, pero hasta que tú te aprendas de memoria, vas a poder sacar. Por ejemplo, si los que están en computadora quieren sacar la A invertida, simplemente si están en teclado numérico, los que tengan el teclado con números a un costado, pueden escribir Alt más 224, 0224. Si ustedes escriben todo junto esto, Alt más 0224, les va a salir esta A invertida. ¿No es verdad? Y de igual manera las Es. Van a poder escribir así, exactamente. Ya después van a poder dominar, ya no van a necesitar ese software. Y a ver, simplemente solo es acordarse los códigos para poder escribir en francés, ¿no? Por ejemplo, las es la cedilla, que se utiliza mucho, por ejemplo, para decir français, la cedilla, para poder escribir la cedilla con todos esos, ¿no? Entonces, van a tener todo eso al alcance para poder escribir. Ya necesito que vayan practicando con eso. Obviamente, al principio pueden practicar con el software, que solo es apretar un botón y va a aparecer la letra y listo, y pueden continuar escribiendo, ¿no? Entonces, continuamos. Tenemos a plus tard. Ya hemos dicho que la S no se pronuncia. No, disculpen que sea medio repetitivo, pero al principio voy a hacer así chinchosito, como dicen muchos, ¿no? Voy a ser un poco molestoso en decirles, no se pronuncia, no se pronuncia, hasta que digan, sí, ya sé, ya, hasta que sepan de memoria. A plus tard. Esto se dice à demain, ¿de acuerdo? Que significa hasta mañana. À demain. Esta AI, simplemente esta IN también se vuelve AN. Es como si alargar la A, doble A. À demain. ¿De acuerdo? À demain. Y aquí hemos dicho lo que hemos aprendido los días de la semana. À lundi, à mardi, es como decir, nos vemos el lunes, nos vemos el martes, ¿no? À lundi, à mardi, ¿de acuerdo? Y por último, este bonne nuit se utiliza en el momento que ustedes se vayan a dormir, ¿correcto? Solo utilizan eso. No lo utilicen como saludo, no se utiliza el bonne nuit. Si los hacen eso, la gente se va a reír de ustedes porque van a acercarse, hola, buenas noches, me voy a dormir en la calle. Los franceses te van a mirar, ¿por qué me dice eso? O sea, bonne nuit es solo despedida, ¿ok? Obviamente nosotros como españoles, como la lengua española que hablamos, tenemos la acostumbrado a decir saludo, ¿verdad? Buenas noches como saludo. Pero en el francés no se utiliza el bonne nuit. Buenas noches, buenas noches, pero solo para irse a dormir. Muy bien, o despedirse cuando ya te estás yendo a dormir. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es à demain, à lundi, à mardi. Bonne nuit. Y por último, habíamos aprendido que el saludo también en informal se dice salut. También se utiliza como despedida. El salut puedes usarlo como saludo y como despedida. Salut, hablas, salut, después chao. ¿No? Salud significa adiós, chao, nos vemos. Entonces, puedes usar estas formas también de despedirte. Nuevamente, entonces, s'il vous plaît, je necesite volontaire, s'il te plaît. Paola, s'il te plaît, puedes repetir todos estos entonces. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit. Hemos dicho que las EN se vuelven ANs. Bonne ¿Qué nuit. Paola, profe? Bueno, voy a ponerles nombres. Tenemos dos Paolas. Una Paola que solo dice Paola. Vamos. ¿Cuál es tu apellido? Quel est votre nom? Quel est votre nom de familia, Paola? ¿Cuál es tu apellido? Arque. Ah, ya, perfecto. A ver si colocas la próxima, por favor, Arque, para que si tenemos tres Paolas. Entonces, Ok, profe. ya acabó, si te play. À plus tard. À demain. À demain, nada más, ¿no? À demain. À lundi. À mardi. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Y salud. Y te faltó el de aquí arriba. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.
D'accord, merci. Au revoir es como decir, es una despedida, es como decir adiós, nos vemos, chao. ¿Cómo lo dices en tu español? ¿No es verdad? Dime cómo lo despides. Chao, nos vemos. Eso significa au revoir. ¿No? En este caso, para un consejo para el francés, no traduzcan muchas cosas literales, porque como mucho, como el ça va, no tiene una traducción literal al español. Lo mismo el au revoir. Au revoir, sí, tiene un poco para decirse nos vemos, porque voir es ver, ¿de acuerdo? Au revoir, au significa nos, ¿ok? Nos vemos, es como decirse verse, nos vemos. Revoir, reverse. Entonces es como que volverse a ver. Au revoir es como volver a verse. Más o menos ese es el significado de au revoir. Volver a verse. Nos vemos. Porque voir significa verse. Ver. Entonces, au revoir es nos vemos. Es como decirle nos vemos, ¿de acuerdo? A ver, entre Yajaira, s'il te plaît. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit, salut. Salut, d'accord. Erika, s'il te plaît. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit, Bonne nuit. bonne Salut. nuit, salut. Salud. Esta T, hemos dicho que no se pronuncian las T's al final. Salud y bonne nuit. Nada más, ¿no? Bonne nuit. Pero sí al principio la T se pronuncia, tard. ¿No? Pero al principio, al final no se pronuncian. Salut, bonne nuit. D'accord. A ver, Erika, merci. Karen, s'il te plaît. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit, salut. Salut, d'accord. Brenda, s'il te plaît. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit, salut. Salut, d'accord. Pedro, Salazar, Pedro. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit, salut. Bonne nuit. Te faltó esa. Bonne nuit. Bonne nuit. De acuerdo, los demás lo han dicho muy bien, correcto, pero muy bien. Miguel, s'il te plaît, Miguel Romero. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit, salut. Salud, de acuerdo. Entonces, esas son las maneras, no estoy viendo, ¿no? Carlitas, perdón, s'il te plaît. Au revoir, à plus tard, à demain, à lundi, à mardi, bonne nuit, salut. Salud, de acuerdo. Entonces, hemos dicho que Landy es como AN, no se olviden, ¿no es cierto? La UN también se vuelve AN. Hay muchas reglas, más adelante vamos a ver por qué se vuelven ANs, pero decimos ahora, ¿no? Landy, no es Lundi, Landy. Demain, la IN, UN y EN se vuelven AN. Aquí tenemos iguales, ¿no es cierto? La IN, la EN, la AN y la UN se vuelve ON. ¿De acuerdo? ON. Todas se vuelven AN. La pronunciación cambia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Me levantan su manito y me dicen si se ha entendido eso de las despedidas. Porque ahora vamos a hacer nuestros primeros ejercicios. A ver, tenemos una pregunta. Nadie. Abren ahora, callen para siempre. Muy bien. A ver, Erika, s'il te plaît. No, profesor, se me olvidó, lo siento. Ah, muy bien. Entonces, continuamos entonces. Ya hemos visto entonces saludos, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Ustedes saben cómo todo eso, ¿no es cierto? Bueno, más en el momento ya nos despedimos. Tenemos 15 minutos más de clase. Ahora vamos a hacer entonces nuestros ejercicios. Un primer ejercicio. Muy bien, me van a decir ahora qué van a escuchar. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Hemos dicho que antes de eso
que en este caso vamos a escuchar. El tu significa una forma informal de decir tú, ¿es verdad? Es una forma informal, es como decir tú. Pero el vous es como decir usted, es decir, más formal. Muy bien, más adelante vamos a ver más a detalle eso, pero ahora les voy a dar un poco de spoiler. Tú es como una forma informal, tú, ¿no es verdad? Y vous es como para nosotros decir usted. Entonces vamos a escuchar ahora y me van a tratar de decir qué han escuchado, de cómo son las conversaciones. Cuando escuchen vous, obviamente son conversaciones formales y cuando escuchen tu, son conversaciones informales. A ver, vamos a escuchar ahora entonces, son 5 conversaciones y me van a decir si es tu o vous, o sea, es decir, si las conversaciones son formales o informales. Muy bien, écoutez s'il te plaît y comenzamos. Activité 2, page 11. Écoutez et complétez avec tu ou vous. 1. Ah, bonjour monsieur Delafont. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous, Clara? 2. Tu vas bien, Nina? Ça va, merci. Et toi? 3. Salut, Théo. À demain. Ciao, à demain. 4. Au revoir, madame. Au revoir, à lundi. 5. Tu me téléphones samedi? Oui, d'accord. Muy bien. Como hemos visto, aquí al lado tienen la conversación ya hecha. No sé si muchos han podido escuchar y seguir las conversaciones. Y ahora me van a decir entonces, el número 1, ¿es-tu o vous? Vous. Vous. D'accord. Dialogue 2, tu o vous? Tout. D'accord. Numéro 3, numéro 3. ¿Qué sería? ¿Tu o vous? Tu. 4. Vous. Vous. En 5. Tout. Tu. D'accord. Muchos van a escuchar, muchas veces van a escuchar esta palabra de despedida, pero no se utiliza mucho. El chao. El chao, como ustedes saben, es más italiano, pero ¿quiénes dicen eso? Obviamente los suizos. Como ustedes saben, Suiza se divide en 3 regiones de idioma. Por un lado están la parte francesa, por otro lado está la parte italiana y por otro lado la parte austral-alemana. En ese caso, este chao, como han escuchado en el audio, dice, ¿no? Salut Teo, à demain. Nos vemos, Teo, hasta mañana. Chao, dice, à demain. Ese chao lo utilizan mucho en Suiza, perdón, Suecia es más allá, Suiza, que están entre los países de Italia y Francia. Entonces, este chao, si lo escuchan o alguien les dice chao, es que es suizo, no es italiano, es suizo. En Suiza, como se mezclan estos 3 idiomas, Suiza ha empezado como que habla de cada uno, ¿no es verdad? O sea, es decir, es como si nosotros, yo por ejemplo, como boliviano, empezara a decir sos de los argentinos, ¿correcto? Porque supongamos que yo vivo cerca de la frontera de Argentina y me empieza a colar el idioma y empiezo a decir sos, ¿no es verdad? Que para ellos es eres. Lo mismo en Suiza pasa eso. Los suizos de la parte francesa jalan el chao de los italianos. Chao. Entonces, es una despedida, no se usa muy comúnmente, si lo escuchan es que esta persona es francohablante, pero de Suiza. Muy bien. No lo usan mucho, en Francia no lo utilizan, nadie te dice chao. Nadie te dice chao. O sea, son muy pocos y como te digo, son suizos o son igual, que es como un motivo. Es como, por ejemplo, últimamente he visto mucha gente, como dicen, tenemos mucha conjugación mexicana. Entonces, muchos también decimos, se descuela de esas formas y por ejemplo en Perú, en Bolivia, en muchos países he escuchado que, claro, decimos muchas palabras mexicanas, muchos modismos mexicanos. Entonces es lo mismo. Muy bien. Ese chao, si lo escuchan, no es italiano. Muy bien. De acuerdo, Pedro, lo han hecho muy bien. Vamos a continuar entonces con más ejercicios. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Me van a ayudar a hacer una conversación. Pero eso lo vamos a hacer la siguiente. Así que vamos a dejarlo este ejercicio para la siguiente clase.
donde van a poder estudiar y la siguiente van a ir a hacer una conversación formal y una informal. Muy bien. Vamos a hacer entonces otros ejercicios. Con esto vamos a acabar nuestra clase. Tenemos estas palabras y las vamos a seleccionar cuando es informal, cuando se usa informal, cuando se usa formal y cuáles son las que se usan, hemos dicho, en tanto formal e informal, que no necesitan, o sea, puedes usarlas con alguien mayor o con tus amigos. Muy bien. A ver, tenemos la primera palabra. S'il vous plaît significa por favor. Muy bien, eso entonces, antes de entrarles a eso, s'il vous plaît significa por favor. Pero, a ver, vamos a hacer primero. S'il vous plaît significa por favor. S'il vous plaît. ¿De acuerdo? Esta S no se pronuncia y se dice s'il vous plaît. La A-I se vuelve E. La T no se pronuncia, entonces simplemente s'il vous plaît. S'il vous plaît. ¿De acuerdo? Y ese s'il vous plaît, como tiene el vous, entonces se utiliza siempre para formales. Formal. ¿De acuerdo? S'il vous plaît. Vamos con la siguiente, ¿ven? Bonjour. El bonjour. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuándo se utiliza? Vamos a hacer un resumen. ¿Quién dice? Informal. Se puede usar para ambos, ¿no? ¿Para ambos o solo tú o vous? O tú, Para vous. ambos. Ambos. Para ambos, correcto. El bonjour lo utilizas para ambos. No tiene formalidad, no tiene educación. Bonjour se utiliza para ambos. Perfecto. Merci, que hemos dicho que es. Gracias. Gracias. ¿Cómo se utiliza? los dos. Para los dos. Para los dos. Ambos. Exacto. No tiene que. Merci. El salut. Informal. Formal. Salud. Si quieren decir, pueden decirme tú o vous, pero si quieren aprender la palabra se dice informel o formel, que es formal e informal. ¿No? Podemos puesto tú o vous, informel o formel, o tú o vous. Entonces, salud me han dicho que es informel. Entonces, aquí igual, salud. El au revoir. Formal. Formal. Sí, más que todo el au revoir sí se utiliza más en formalidades. Normalmente eso es cuando ustedes están en aeropuertos, embajadas de Francia, etcétera. Siempre por respeto le dicen au revoir. Eso sí, más que todo por respeto. D'accord. Monsieur de la Font. Formal. Formel. Formel. Formal. Ok, formel. Entonces sería Monsieur, lo vamos a poner aquí. Entonces, Monsieur de la Font. La abreviación de Monsieur simplemente es M. Como en inglés es Mister, como en español es SR, señor. En el francés simplemente es M. M de la Font. Monsieur de la Font. Toi, vamos a ver lo siguiente acá. Ese toi significa y tú, ¿no es verdad? Vamos a ver aquí donde hemos visto este y toi. Acá. ¿No es cierto? Cuando se saludan, el et toi se dice, es como decir y tú. No se dice et tu. Et toi se dice, es una forma informal de decirle y tú, ça va, y tú, et toi. No se olviden et toi, no se dice et tú. Normalmente nosotros, pero vamos a ver, ese es un pronombre reflectivo, que lo vamos a ver en la siguiente clase, en la siguiente semana, en la unidad 2, lo ves. Es un pronombre reflectivo, se llama el pronombre reflectivo. Et toi, no se dice et tu, no diga nunca et tu, porque es como decir y tú, se dice et toi. Entonces, el et toi sería informel, ¿de acuerdo? Informal. Toi. Bueno, aquí los vamos a ordenar. Aquí vamos a poner salut, toi. D'accord. Muy bien. Ahora, madame. Madame. S'il te plaît. Esta es la informalidad del s'il vous plaît.
Es decir, que hemos dicho entonces para las cordialidades, s'il vous plaît. Para las informalidades, s'il te plaît. ¿Ok? S'il te plaît. Entonces, este s'il te plaît va aquí. S'il te plaît. S'il te plaît, más que todo, significa si te place. Esa es una traducción literaria que podríamos encontrarle a esto, porque plaît significa placer o place. Es decir, el verbo de que si, es como si dijéramos nosotros en español, oye, si te place, ¿me puedes traer algo? Si te place. S'il vous plaît, si le place, ¿no es verdad? Si le place hacer esto, nosotros decimos por favor, ¿no? Por favor lo haría esto, si lo hace. Entonces, s'il vous plaît es como decir si te place. Ça va, que hemos dicho que es. Ambos. Los dos. Ambos, d'accord. Ça va. À lundi. Formal. Formal. À lundi, Los dos. para ambos, sí. Los dos, porque es un día. Exacto, nos vemos el lunes. Entonces, tanto te van a decir eso en un trabajo como te van a decir tus amigos, ¿no es verdad? À lundi. No tiene género. ¿D'accord? D'accord, ¿qué significa? Esto es como decir de acuerdo. Muy bien. D'accord, no sé si me escucha mucho decir eso, ¿cierto? D'accord, de acuerdo. D'accord, entonces, eso es ambos. No tiene, bueno, no se puede usarlo en ambos, ¿no? El d'accord. Y por último, el ademán. Ambos. 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 Ambos, muy bien. Permítanme. Muy bien, ademán a ambos, correcto. Muy bien, entonces sería ademán. No va mi teclado. Ahora sí. Ademán, de acuerdo. Brenda nos dice cómo se dice ambos. Puedes usar, por ejemplo, embêter. Embêter se dice ambos, ¿no es verdad? Sí, para las siguientes que también vamos a tener ejercicios así, pueden acordarse esta palabra. Embêter. Embêter es como decir ambos. Muy bien, embêter. Vamos a pedir dos palabras. Informel, formel, embêter. Informal, formal o ambos. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta, Erika? Si te Profesor, una consulta. La diferencia en la pronunciación entre el A de alentir y el A de tener, que usted nos había mencionado, ¿hay alguna diferencia en la pronunciación? Perdón, ¿me puedes repetir? Te escuché como un poco lejano. Ok, que la A de alentir y la A de tener, ¿cuál es la diferencia en la pronunciación? Ah, ya. Lastimosamente no hay diferencia. En el francés, por ejemplo, ¿dónde se dice A? Se dice, por ejemplo, tu as. Lo vamos a ver justamente en la unidad 3 o 4, el verbo avoir, que es el verbo tener. Simplemente se dice tu as, pero ¿dónde se escribe solo A? Cuando hablemos en tercera persona. Este es un spoiler, no se note nada, ¿no? Es il a, se dice así. Eso es como decir, tú tienes, ella tiene, él tiene, y el a. No tiene lastimosamente una forma de identificarlo. Simplemente igual. Por ejemplo, si decimos Alan G, se dice A. Solo en la escritura es donde vamos a poder diferenciarla. En el francés se pronuncian tal cual. Alan G como el a. No tienen ninguna forma de pronunciación. Solo en la escritura que sí. Por eso es muy importante que tenga esa A. Esta A significa hasta. Más que todo, ¿no? Hasta. Pero la A sin eso es eso. Y por ejemplo, eso vamos a ver cuando vemos, por ejemplo, ¿dónde vamos a conjugarlas? Cuando veamos edades. Tú tienes 25 años. Ella tiene 25 años.
hasta mañana, ¿no? Hasta mañana ya tiene 5 años. Algo así vamos a ir formando palabras para que vean la diferencia de que obviamente en la pronunciación no tiene nada. A lundi y el la se pronuncia tal cual, ¿no? Solo la diferencia en la escritura. Muy bien. De acuerdo, entonces nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase. Merci, tout le monde. Merci a tout le monde. ¿Sí? O sea que al final en este punto se refiere que según el contexto sabremos si tiene o no este tipo de acento, ¿verdad? Exactamente, solo en en el momento de que hables, obviamente, claro, si te decimos, il a 26 ans, ella tiene 26 años, obviamente entonces esa A ya se ha dicho, il a 26 ans, ella tiene 26 años. Pero si te digo Alan G, obviamente, claro, como tú mismo lo has dicho, es el contexto que tenemos que empezar a entender de que, ya, Alan G es hasta el lunes, porque no existe esta frase, Alan G sin negro. Tener lunes no existe. Alan G no existe esta traducción. Tener lunes en la escritura no existe. Entonces, pero obviamente en la pronunciación sí. Alan G y la se pronuncia tal cual, ¿no? Nos vemos entonces el día, a mercredi, ahora sí les puedo decir, ¿no? A mercredi, merci a tout le monde, a mercredi. Merci por ver. Vamos a ver más ejercicios, audios, vamos a seguir haciendo eso, así que no se preocupen, vamos a hacer más ejercicios hasta que entiendan eso, ¿no? Este fue todo el inicio de ejercicios. Merci. Y la siguiente, entonces también pueden ir alistando tal vez alguna conversación, vamos a hacer conversaciones, una formal y una informal de todo lo que hemos aprendido hasta esta lección, obviamente, ¿no?